Bienvenidos nuevamente al curso de gestión de stock. Mi nombre es Lucas García, docente del curso. Hoy vamos a hablar de cómo se representa el stock, los volúmenes de inventario en función del tiempo. Es muy importante tener una visualización de qué es, cómo se comporta y qué es el stock, ya que es, como decimos normalmente en esta función, en este trabajo, el stock tiene vida y permanentemente se encuentra en movimiento. Es muy útil saber cómo representarlo, qué esperar en su comportamiento y tener una buena visualización de la dinámica que tiene este trabajo, que es planificar los stocks. Bien, primero que nada, la representación se realiza en un eje de ordenadas, un eje Y, en donde vamos a representar la cantidad de stock, la cantidad de productos, componentes o el stock general, la totalidad de los ítems. Eso se puede representar según la necesidad y el análisis que se quiere hacer de la evolución del stock que se necesite. Y en el eje de abscisas vamos a tener el tiempo, las unidades más convenientes, que pueden ser días, semanas, meses u horas, según la dinámica y la dinámica que tenga el comportamiento del inventario y lo que se necesita analizar y representar. Estos tipos de gráficos son muy útiles para argumentar temas y problemas que puede llegar a haber en el abastecimiento y le dan a la gente que no está en el tema, como puede ser financieros, vendedores y demás partners que el planificador de stock tiene en su ámbito laboral, le puede servir para representar situaciones, argumentar algunos tipos de situaciones, por ejemplo un stock out o un shortage, es decir, una falta de producto, y distintas situaciones que pasan diariamente en la realidad y que el partner o el socio que uno tiene dentro de la empresa puede llegar a desconocer o le resulta difícil comprender, ya que es parte de nuestro trabajo y no del otro. Bien, vamos a representar el stock, esta idea, este concepto básico del comportamiento del stock, con un caso ideal donde la demanda es constante por unidad de tiempo, es decir, siempre se consume por unidad de tiempo, horas, días, meses, siempre lo mismo, es decir, va a ser una recta descendente el consumo por cada unidad de tiempo que tenga el eje de ordenadas. Lo vamos a representar bien fácil, 40 unidades estas dos unidades de tiempo. La demanda empieza en un nivel máximo, como si empezáramos a contar el tiempo y tenemos un nivel inicial de 40 unidades y la demanda constante va a hacer que se termine ese stock en la unidad 2 de tiempo. Entonces, temporalmente ese volumen va a variar de esa forma y la vamos a representar así en un eje, un sistema de ejes coordenados que vamos a llamar de aquí en más la función stock, porque es una función matemática de cantidad en función de tiempo. Son dos variables, las dos variables que vamos a representar. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el efecto de que el stock se termina? Es decir, como veíamos en la imagen anterior, pero lo que se produce cuando el stock llega a cero y continúa la demanda es un quiebre de stock, es decir, el stock está en nivel cero y lo que pasa es que empezamos a acumular pedidos pendientes, es decir, siguen entrando los pedidos y deben ser registrados por atención al cliente o quien hace la carga de esos pedidos, de manera tal de que ese pendiente o esa cantidad negativa de stock, por así llamarla, debe ser considerada en la replanificación para poder volver al volumen normal o el volumen objetivo de stock que yo necesito para ese producto. Así que tener en cuenta esto, porque es muy importante el tratamiento de los pedidos pendientes que se hacen en la organización. Tiene que haber un registro muy bueno, muy prolijo,
porque ese cálculo, esa cantidad, debe ser tenida en cuenta en la planificación y reposición de los niveles de stock. Pero bien, ¿cómo se va a comportar en la normalidad un stock cualquiera? Es decir, puede ser un producto, componente y demás. En una demanda constante, estos ciclos se van a repetir cada 2 unidades, es decir, cuando yo tengo el volumen inicial de 40, es de esperar a una demanda constante de que ese stock se termine 2 unidades después, 2 unidades de tiempo después, y yo tenga planificado el ingreso de un nuevo lote que me vuelva a elevar el nivel de stock a las 40 unidades que es mi objetivo de stock máximo a tener. Este stock máximo es definido o por una cuestión de aspectos logísticos o por una cuestión simplemente de políticas de stock, donde se define cuál es el stock máximo y stock mínimo que debe haber. Aquí tenemos representado el stock mínimo con el stock de seguridad. Fíjense que en 20 unidades es el stock mínimo al cual yo puedo llegar, porque esas 20 unidades no son arbitrarias, sino que se definen cuando uno calcula el stock de seguridad para ese producto o componente. Esas 20 unidades tienen el objetivo de amortiguar cualquier variabilidad que exista cuando las variables y los parámetros logísticos empiezan a variar por la naturaleza de la operación, ya sea la demanda, los lead time de transporte, la variabilidad del consumo y demás. Bien, entonces acá tenemos un ciclo perfecto, una repetición de ciclos perfectos que hacen el famoso gráfico de serrucho que tiene en forma de sierra, que le dicen que tiene el stock en el tiempo, y que evoluciona de esta forma, repitiendo ciclos planificados, en donde las reposiciones en un instante de tiempo elevan el stock al nivel requerido para ese producto. Ahora bien, sigamos profundizando un poco los conceptos en esta gráfica. Aquí tenemos lo que denominamos entre T1 y T2, entre esos 2 instantes de tiempo, lo que se llama el lead time del proveedor, es decir, el tiempo de reaprovisionamiento, es la resta de T2 menos T1, en donde nos da el tiempo que transcurre entre la colocación de la orden o el pedido al proveedor y la recepción del producto en nuestro almacén de materias primas o almacén de producto, ¿sí? Siempre estamos hablando de una empresa que compra componentes para luego meterlos en una línea de producción, o compra productos para meterlos en un centro de distribución y después distribuir a sus clientes. Pero cualquier sea el caso, estamos hablando de un tiempo de reaprovisionamiento que generalmente en el aspecto de la planificación es un tiempo fijo, es decir, es una estadística que se le hace al proveedor y se le mide su tiempo de reaprovisionamiento. Cada proveedor tiene un tiempo de reaprovisionamiento, puede ser que lo tenga para cada producto que abastece, pero siempre hay que tener en cuenta, habiéndolo definido con una buena estadística de cómo entrega ese proveedor ese producto o sus productos directamente, y tenerlo en cuenta para usarlo en el cálculo de planificación y de reposición. Entonces, ¿qué pasa? T2 menos T1, antes de que llegue el lote para reponer, estamos colocando el pedido. Es decir, ese pedido se va a colocar en el instante T1 y luego va a arribar en T2. En ese momento, cuando se concreta T2, rápidamente el stock va a subir a su nivel de 40 unidades, porque viene el lote que se pidió en T1. Ahora, lo más destacable de esto es que nos permite sacar un punto dentro de la gráfica de la evolución del stock, que va a ser muy importante en los sistemas de reposición que veremos en los próximos videos, que se denomina el punto o el nivel de stock que determina el punto en el cual debe pedirse.
Aquí aproximadamente en 30 unidades, cuando el stock llegue a 30 unidades, sí debe ser disparado un pedido hacia el proveedor para que este pedido llegue en el tiempo justo, en su lead time normal, para que vuelva el stock en T2 a su nivel máximo de stock necesario por política de stock. Entonces, aquí fíjense todos los conceptos que encierra la evolución del stock y que después en los próximos videos vamos a ir trabajando en más detalle, pero este es un concepto general de cómo se comporta el stock y los parámetros más importantes que deben ser sacados de esta gráfica. Bien, vamos a ver ahora un concepto muy importante que es el de stock medio, o el stock promedio, que es muy importante para poder conocer o determinar políticas de stock y cómo yo voy a plantear mi modelo de reaprovisionamiento. En el caso de una demanda ideal, con una demanda constante, el stock fluctúa constantemente entre dos límites, como vimos en el gráfico anterior, a consecuencia de las salidas del almacén y los sucesivos reaprovisionamientos que van llegando de los proveedores. Entonces, conocer el stock medio nos permite poder ver una relación del stock normal que fluye en nuestra compañía y de la cantidad de pedidos o reaprovisionamientos que yo debo hacer para mi modelo de stock que debo definir. O sea, este concepto me permite poder definir el modelo de reaprovisionamiento, la cantidad de pedidos que voy a colocar o que necesito colocar para ese componente y el stock normal que voy a tener en mi flujo o en mi proceso. Bien, en un ejemplo puntual en donde ciclo de un año, donde hay un periodo de tiempo de un año y una venta anual de 5.000 unidades del producto X, simplemente el stock medio para este caso, para el caso de un solo ciclo, es el stock máximo del ciclo dividido 2. Esto nos da la idea del stock promedio que va a haber en ese ciclo de stock. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando en el mismo periodo de tiempo yo decido hacer dos reposiciones al año, una cada 6 meses, proporcionalmente? Fíjense que obviamente, digamos, por un cálculo simple se dan cuenta de que el stock máximo dividido 2 ahora es 1.250 unidades. Entonces, ¿qué es lo que se deduce de esta medida que tomé? De pasar de un pedido al año a 2. Número 1. El aumento de la frecuencia de pedidos nos ocasiona un impacto directo en el stock medio, ya que permite reducir el capital inmovilizado que yo tengo parado en stock. Es decir, cuando yo tengo stock, tengo plata que está invertida en ese inventario y es un activo corriente que yo tengo inmovilizado y la prioridad es rotarlo o moverlo con la mayor rapidez posible. Cualquier financiero tiembla cada vez que ve stock inmovilizado, cualquier partner financiero con el cual nosotros podemos hablar, tiembla cuando ve capital inmovilizado, cuando ve stock inmovilizado, ya que ve capital que no se mueve y no existe lo que se llama un retorno de la inversión apropiado. Cuando aumentamos la frecuencia de pedidos, ¿qué es lo que pasa también? Como hay menos capital inmovilizado, aumenta el cash flow, tiene un impacto directo en el flujo de caja y genera, digamos, un flujo de efectivo mayor en las finanzas de la empresa. Por eso es tan importante tener una buena gestión de stocks y por eso es tan importante hacer este curso. Tenemos un menor riesgo cuando aumentamos la frecuencia y tenemos un stock normal menor mantenido en la planta. Tenemos un menor riesgo de roturas o de de acumular el famoso stock de obsoletos. ¿Se acuerdan que en el video 1 hablábamos del stock de obsoletos? Bueno, cuando yo tengo una mayor rotación del capital, tengo menos probabilidades de, por así decirlo, de mantener stock que
quizá la gente de marketing o de ventas discontinúe o cambie por otro producto o componente. Lo que sí va a tener un impacto directo en que en vez de poner una sola orden, puse dos, es decir, voy a aumentar el costo de colocaciones de orden de compra. Si mi costo de colocación de orden de compra es alto, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ya que aumentar la cantidad de la frecuencia de colocación de pedidos impacta en este costo que se da por cada orden de compra que yo coloco al proveedor. Bien, muchísimas gracias nuevamente por ver este video, y bueno, los espero para el próximo video que seguiremos llevando a cabo este curso. Gracias.